La nuera amenazó con demandar a su abuela por una disputa por un apartamento, mientras hacía todo lo posible para mantener a la niña alejada de su bisabuela. Pero cuando salió a la luz la verdad sobre una deuda de 4 millones, la viuda de un coronel reunió a todos sus hijos y pronunció unas palabras que dejaron a la familia en absoluto silencio. Era una mañana de febrero sorprendentemente clara. Los rayos del sol se filtraban a través de la escarcha que dibujaba dibujos en las ventanas, proyectando finas líneas doradas sobre la mesa de la cocina de Lidia Sergeyevna. Estaba removiendo distraídamente el té que se estaba enfriando, cuando un ruido metálico proveniente del baño evolucionó hasta convertirse en un zumbido agudo y, finalmente, cesó abruptamente, dando paso a un silencio pesado. Lidia suspiró. La vieja lavadora, que había servido fielmente a la familia Morozov durante casi 15 años, finalmente había sucumbido. Llevaba meses mostrando signos de cansancio, a veces se negaba a girar, a veces se detenía a mitad del ciclo. El técnico llamado en enero se limitó a negar con la cabeza. Será mejor ahorrar dinero para uno nuevo, señora Lidia. Este ya hizo lo que tenía que hacer. Jubilación. La palabra resonó en su mente con ironía. A sus 62 años, no se sentía vieja, al menos no para alguien que había enfrentado décadas junto a un soldado, con todas sus privaciones. Pero había momentos como ese en que la soledad y el peso de los años parecían aplastarla. El teléfono sonó en la entrada. Era la tienda de electrodomésticos. Buenos días, señora Lidia. La máquina que usted eligió está disponible. Podemos entregársela en 1 hora. ¿Le parece bien? Ella dudó por un momento. ¿Y el viejo? ¿Lo llevas? Por supuesto. Solo necesitamos que alguien nos ayude a quitar el viejo e instalar el nuevo. ¿Tienes a alguien? 3 hijos, pensó Lidia, criados con tanto cariño. Si tan solo. Llamaré a mi hijo, respondió colgando con un nudo en la garganta. No quería hablar con Denis. Desde que el menor se casó con Ksenia, cada conversación con él se convirtió en un campo minado. Pero Pavel estaba fuera de la ciudad por motivos de servicio y Roman estaba destinado en el hospital ese día. Al marcar el número, repitió mentalmente que conteste. Por favor, déjelo responder. Del otro lado, una voz fría, que apenas disimula la irritación. Era Ksenia. ¿Hola? Buenas tardes, Ksenia. Soy Lidia Sergeyevna. ¿Puedo hablar con Denis? Está en el baño, dijo la nuera. ¿Es urgente? La simple pregunta de repente sonó como una súplica humillante. Es solo que la lavadora se rompió. Compré una nueva, llegará en 1 hora. Necesitaba que Denis me ayudara a cambiarla. El tono de Ksenia se elevó a agudo. Señorita Lidia, cada semana hay algo, un día es el grifo, otro el estante, ahora es la máquina. ¿Cuándo entenderá que mi marido tiene vida propia? Ksenia, duró 15 años. Es la primera vez que... Tu familia tiene que dejar de explotarte como si fueras una manitas libre, interrumpió la nuera. De fondo se escuchaba la voz infantil de Poliña. Mami, ¿con quién estás hablando? Polinchka escapó de los labios de Lidia antes de que ésta pudiera contenerse. No involucres a mi hija en esto, ordenó Ksenia, cubriendo el micrófono con la mano. Ve a tu habitación. Mamá está ocupada. El dolor fue como una puñalada. En los últimos 6 meses solo había visto a su nieta 2 veces. Siempre había una excusa, a veces Poliña estaba enferma, a veces tenía clases, a veces la familia viajaba a casa de los padres de Ksenia. Has pasado toda tu vida en casa sin trabajar, y ahora quieres que tus hijos solucionen sus problemas. Ya basta. Tu vejez es tu problema. No te debemos nada. Un grito ahogado y la voz temblorosa de la niña. Mami, ¿por qué le gritas a la abuela? Sin responder, Ksenia colgó. El agudo silbido en la línea pareció resonar como látigos en sus oídos. Lidia se hundió en la silla junto al teléfono, con sus dedos temblorosos apoyados en el dispositivo. Tu vejez es tu problema. No te debemos nada. Las palabras duelen como cuchillas. De repente una imagen invadió su memoria, una habitación pequeña y soleada en el alojamiento de oficiales, con las paredes descascaradas pero acogedora. Denis, de 5 años, envuelto en una manta con los ojos febriles brillando.
Mamá, cuenta la historia de Kolobok otra vez, por favor, pidió con voz ronca. Denis, es tarde, necesitas dormir, respondió ella, ajustando la compresa que se deslizaba. Por favor, mami, solo una vez más. Y lo leyó por quinta por décima vez esa noche, porque su hijo estaba enfermo, porque su marido estaba de maniobras, porque no había nadie más que ella para cuidar de ese niño. No hace mucho, durante una de sus raras visitas, la pequeña Poliña la miró con los mismos enormes ojos marrones, los ojos de Denis, y le preguntó: abuela, cuenta la historia de Kolobok otra vez. Qué parecidos eran su hijo y su nieta. Pero Denis fue cariñoso, agradeció, abrazó. Ahora un escalofrío la hizo estremecerse al oír el timbre. Miró su reloj, el repartidor no llegaría pronto. Se secó las lágrimas que insistían en caer y fue a contestar el teléfono. Con el paso de los años, aprendió a ocultar el dolor. En los días en que la familia Morozov se trasladaba de guarnición en guarnición, de Kaliningrado al lejano oriente, empezaban su vida desde cero con cada traslado. Nuevas ciudades, nueva gente, nuevas reglas. ¿Para trabajar? Imposible. ¿Quién contrata a la esposa de un oficial que puede ser destituida en cualquier momento? Se convirtió en ama de casa por necesidad, no por elección. Luego llegaron los años 90, el colapso de la Unión Soviética, la falta de dinero, la humillación. Meses sin sueldo para personal militar. Tejía gorros y bufandas para vender, horneaba pasteles para sus vecinos, todo para comprar cuadernos y lápices para sus hijos. Oleg, su marido, pasó horas haciendo cola para conseguir comida con sus vales de oficial. Ahorraron en todo, pero protegieron a los niños de cualquier privación. Y ahora, tu vejez es tu problema. Lidia abrió la puerta y se encontró cara a cara con su hijo mayor. Pavel escapó sorprendido. ¿Cómo llegaste aquí? Te llamé y no pudiste contestar. Decidí pasar por aquí. Él la observó atentamente. ¿Lloraste? ¿Qué pasó? Las lágrimas amenazaron con volver, pero ella se contuvo. La máquina se estropeó. La nueva llega pronto. Intenté llamar a Denis, pero... Pavel, muy parecido a su padre, alto, erguido, con la misma mirada directa, asintió entendiendo. Fue Xenia quien respondió. Lidia se limitó a asentir. Pavel suspiró profundamente y la abrazó. No te preocupes, mamá. Lo resolveremos. Sacó su celular y marcó. Sergei, soy Pacha. Necesito un favor, pásate por casa de mi madre, necesita ayuda con un electrodoméstico. Sí, estoy aquí con ella. Gracias, hermano. Lidia miró a su hijo mayor y pensó, ¿por qué tanta felicidad y tanto dolor al mismo tiempo? Dos niños que son mi refugio y uno, el menor, amado y perdido. ¿Quieres un poco de té?, preguntó, secándose los últimos rastros de sus lágrimas. Por supuesto, sonrió Pavel. Y dime cómo estás. ¿De verdad? Había tanta preocupación en sus ojos que poco a poco, el dolor de Lidia empezó a aliviarse. Incluso con las duras palabras de su nuera, Lidia sabía que no podía dejarse desanimar. Pase lo que pase, pensé, tengo alguien por quien vivir, tengo alguien a quien darle mi amor y tengo mi propio camino que recorrer con dignidad. Cuando los repartidores salieron de casa, Pavel y su amigo terminaron de instalar la nueva lavadora. Lidia se movía por la cocina preparándote con un trozo de tarta casera, costumbre que tenía desde su época de oficial, cuando recibía a los compañeros de servicio de su marido con lo mejor que tenía. Mamá, ya está listo. La voz de Pavel resonó desde el baño. Ven y mira. Entró y no pudo evitar sonreír al ver la máquina blanca, compacta, llena de funciones modernas, tan diferente del viejo y ruidoso compañero que les había servido durante años. Qué bonito, murmuró pasando la mano por la superficie lisa. Probemos, dijo Pavel, mientras Sergio, su amigo bajito, fuerte, de rostro franco y mirada atenta, se secaba las manos con un paño. Lidia notó que le recordaba a los antiguos camaradas de su marido, hombres de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable. Pavel arrojó un puñado de ropa en el tambor, presionó el botón y la máquina respondió con una suave señal cuando el agua comenzó a circular. Funciona de maravilla, aprobó el hijo satisfecho. Sergio, ¿tienes hambre?, preguntó. Mamá hizo pastel. Mientras disfrutaban del té, Sergio contaba historias de la vida militar y Lidia recordaba los años 90,
cuando, en la base donde servía su marido, organizaban noches de talentos para levantar el ánimo de los soldados que pasaban meses sin sueldo. ¿Recuerdas, Pacha, cuando tu padre subió al escenario con una guitarra? Preguntó con los ojos brillantes. Nadie sabía que jugaba. Por supuesto que lo recuerdo, sonrió Pavel. Cantó Oficiales de Gazmanov y todos se pusieron de pie. Luego no le dejaron salir del escenario. Sergio, al darse cuenta de que la conversación tomaba un rumbo familiar, empezó a despedirse. Gracias por la tarta, Lidia Sergeyevna. Hacía mucho tiempo que no comía algo tan bueno. Vuelve a menudo, a mamá le encanta recibir invitados, dijo Pavel siguiéndolo hasta la puerta. Al regresar a la cocina, fijó sus ojos en Lidia con expresión seria. Ahora dime, ¿qué pasó con Denis? Veo que estás conmocionado. Ella casi respondió con un no es nada, como lo había hecho durante tanto tiempo. Pero algo dentro de ella se rompió. Ya basta, pensó. No más esconderse, no más callar, no más aguantar. Pacha, esta mañana llamé a Denis pidiendo ayuda con la máquina. La persona que respondió fue Xenia. Su voz temblaba, pero se controló. Me dijo que pasé toda mi vida en casa, sin trabajar, y ahora uso a mis hijos como mano de obra gratuita. Que mi vejez es mi problema y que no me deben nada. Lidia miró su taza de té frío, sin tener el valor de mirar a su hijo. Tenía miedo de ver lástima en sus ojos o, peor aún, acuerdo. ¿Es eso lo que dijo? La voz de Pavel se volvió seria, pesada. Sí. Y me colgó. Finalmente levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Lo peor, Pacha, es que casi no veo a mi nieta. Poliña ya tiene 5 años y apenas me conoce. Xenia no deja que Denis se la lleve. Siempre encuentra una excusa, o está ocupada, o está enferma, o se van a casa de sus padres. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente se derramaron. Le temblaron los hombros y se cubrió la cara con las manos. Mamá. Pavel se acercó y le puso un brazo sobre los hombros. Eso no está bien. Diste tu vida por nosotros. Mientras otras madres hacían carrera, tú seguiste a tu padre a las guarniciones, cargaste la casa a tus espaldas y nos criaste. Lidia se secó los ojos. No es cuestión de agradecimiento, hijo. No le pido a la gente que me pague deudas. Pero ¿cómo puede una hija hacerle esto a su propia madre? Se levantó, abrió el cajón de su cómoda y sacó 2 cuadernos escolares de tapas descoloridas. Mirar. Guardé todo. Pavel tomó los cuadernos con cuidado. En la primera página, un dibujo infantil, la figura desgarbada de una mujer con una enorme sonrisa y, debajo, escrito con letras torcidas, mi querida madre. Denis, 5 años. ¿Recordar? Preguntó Lidia, en voz baja. Lo hizo para mi cumpleaños. Dijo, mamá, no tengo dinero para un regalo, así que te doy mi corazón. Pavel pasó la página. Había otro dibujo, la misma mujer sonriente, pero ahora junto a una niña. El pie de foto decía, mi abuela. Poliña, 5 años. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó sorprendido. Lo trajo Román. Una sonrisa triste. Xenia a veces lleva a Poliña a sus citas con él. La última vez, la niña hizo el dibujo y pidió dárselo a la abuela. Roman no tuvo el coraje de negarse. Pavel cerró el cuaderno con un profundo suspiro. Mamá, voy a hablar con Denis. Esto no puede continuar. No, Pacha. Ella negó con la cabeza. No quiero ser el motivo de una pelea entre ustedes dos. Ya tienen problemas con Xenia. ¿Razón para pelear? Pavel estaba indignado. Mamá, no puedes pensar que es tu culpa. Pachenka, ella puso su mano sobre su hombro. Déjalo ahí. Háblame de Annushka, los chicos. Pasaron el resto del día hablando. Pavel habló del servicio, de su esposa y de los gemelos que estaban creciendo rápidamente. Lidia se rió de sus chistes y preguntó por sus nietos. Cuando él se fue, ella permaneció un buen rato junto a la ventana, contemplando cómo caía temprano el crepúsculo de febrero. La noche llegó rápidamente. Las luces de la calle se encendieron, dibujando círculos amarillos en la nieve. Sus pensamientos volvieron a Xenia.
Pasasteis la vida en casa sin trabajar. Si tan solo la nuera supiera lo que había costado esa vida en casa. Lidia podía contar cómo en los años 90, cuando la Unión Soviética colapsó y los militares estuvieron sin paga durante meses, ella y Oleg cosían pantuflas por las noches para venderlas. Como ahorraban en todo, remendaban ropa, compraban la comida más barata, pero nunca dejaban que a sus hijos les faltara nada. Mientras renunciaban a lo básico para ahorrar cada moneda, mientras otros compraban vídeos y muebles importados, los Morozov ahorraban dinero para el futuro de los niños. Denis todavía estaba en la escuela cuando compraron el primer apartamento de un dormitorio para Pavel, que iba a ingresar en la academia militar. Luego, cuando Roman terminó la escuela de medicina, adquirieron la segunda. Y solo en el nuevo siglo, cuando la vida se volvió menos difícil, le consiguieron uno a Denis. El timbre del teléfono la hizo regresar. En la pantalla, el nombre del hijo menor. Denis. Su corazón se aceleró entre la alegría y el miedo. Hola, mamá. Su voz sonaba tensa, quebrada. ¿Cómo estás? Está bien, hijo. La máquina ya llegó, Pavel ayudó a instalarla. ¿Pablo? Había sorpresa en su voz. Está bien, lo entiendo. Una larga pausa. Mamá, sobre la conversación de esta mañana. Lidia permaneció en silencio, no queriendo presionarlo. Ksenia tiene razón, continuó Denis con la voz casi irreconocible. Somos adultos. Como hijo, no te debo nada. Lo siento, pero así tiene que ser. Ella se quedó helada, agarrando el teléfono. De fondo oyó la voz de Ksenia. También habla de piedad, susurró Lidia. Lo prometiste, Denis. ¿Estás solo allí? No lo soy, respondió, la tensión evidente. Mami, solo quiero que entiendas, continuó Denis, su voz ahora más firme, como si estuviera repitiendo palabras ensayadas. Ksenia y yo comenzamos una nueva vida. Necesitamos espacio. Sin llamadas constantes, sin solicitudes. Pero tú no me importas mucho, protestó Lidia, en voz baja, como hablando sola. Solo cuando es realmente necesario, resonaba en su memoria la frase que su hijo nunca dijo, pero que flotaba en el aire como una acusación. Le ardían los ojos, pero se tragó las lágrimas. No te pido demasiado, mamá, insistió Denis en tono cortante. Necesito colgar. Estamos cenando. Lidia Sergeyevna agarró con fuerza el auricular, como si pudiera retener lo poco que quedaba de su hijo a través de la línea. ¿Y Polinochka? ¿Cómo estás? Atinó a preguntar apresuradamente antes de que él colgara. Está bien, respondió Denis secamente. Escucha, este no es el momento. Llamaré más tarde. Un pitido corto. La llamada terminó. Lidia dejó caer su mano lentamente a su costado, con el teléfono todavía presionado contra su palma, como si pudiera mantener la calidez de la voz que se había ido allí. Las palabras de Denis, como hijo, no te debo nada, ardieron en su memoria, grabadas a fuego, pronunciadas por una voz que ya no reconocía. Afuera caían gruesos copos de nieve de febrero, iluminados por la farola amarilla. Observó la lenta danza de los cristales de hielo, pensando que el amor de una madre no tiene precio, hasta que alguien decide medir su valor. El reloj de pared de la habitación dio las 2 de la mañana. Lidia Sergeyevna estaba acostada, con los ojos abiertos en la oscuridad, fijos en el techo que la noche había elevado aún más. El sueño no llegó. Cada vez que cerraba los párpados, las palabras de su hijo volvían, afiladas como cuchillos, como hijo, no te debo nada. Se levantó, se envolvió en el desagüe de lana y se dirigió a la cocina. Encendió la luz sobre el fregadero, un círculo amarillo que apenas iluminaba los azulejos descoloridos, y puso a hervir el agua. Té de tilo, la única medicina que aún lograba calmarla, aunque fuera por poco tiempo. Mientras esperaba que el agua hirviera, apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana. El patio nocturno parecía un cuadro en tonos grises, bancos cubiertos de nieve, el columpio vacío del patio de recreo, las siluetas borrosas de los coches aparcados. Sus pensamientos daban vueltas, como los copos de nieve afuera, sin encontrar un lugar donde aterrizar. Cuando empezó todo a ir mal. Habían mimado demasiado ella y Oleg a su hijo menor. ¿O fue culpa de Ksenia, que desde el principio había mirado a su suegra como un obstáculo? Recordó su primer encuentro.
Denis llegó con su novia para presentarla a sus padres. Ksenia, impecable maquillaje profesional, ropa cara, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, caminaba por el apartamento de los Morozov con mirada valorativa, como si calculara el valor de cada mueble. La conversación no fluyó. Ksenia respondió con cortesía distante, como si estuviera en una entrevista de trabajo. Lidia sintió un escalofrío de advertencia en la nuca, pero se deshizo de sus sospechas. Tal vez esté nerviosa, pensó. Luego vino la boda, sencilla pero hermosa, y Oleg, ya con el corazón débil pero con los ojos brillantes, levantó su copa, que sus vidas sean más ligeras que la nuestra. Pronto nació Poliña, un milagro con ojos como los de Denis y rizos claros. Lidia ayudaba en lo que podía, cuidaba a su nieta, cocinaba, limpiaba. Pero Ksenia mantuvo las distancias, como si temiera que su suegra ocupara un espacio que no le pertenecía. Cuando la niña cumplió 2 años, la pareja empezó a hablar de mudarse de casa. El apartamento de alquiler de un dormitorio era estrecho. Fue entonces cuando Oleg propuso: «Comprémosles una casa. El dinero está aquí, ¿por qué conservarlo?». Y con una risa amarga que sonó como de augurio, añadió: «Es suficiente para pagar un entierro digno». Compraron un apartamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo por 2,8 millones de rublos. Casi todos los ahorros se destinaron al pago inicial, el resto, financiación. Denis insistió en pagar las cuotas, pero Oleg se negó. «Hijo, tu madre y yo trabajamos toda nuestra vida para ti. ¿Por qué empezar tu vida familiar con deudas?». Lidia recordó cómo mes tras mes, le temblaban las manos al depositar la cuota de 15.000 rublos. El aumento de la pensión de Oleg por antigüedad se destinó íntegramente a la hipoteca. ¿Y ella? Ahorró en todo: medicinas para el corazón 3.000 al mes, un lujo inaceptable cuando sus hijos lo necesitaban, ropa, comida. Una vez, Ksenia mostró con orgullo un bolso nuevo. «Imagínate, Lidia Sergeyevna, es un verdadero Prada. Denis me lo regaló para mi aniversario de bodas. Cuesta 80.000, pero valió cada rublo». 80.000. 3 meses de medicación que había dejado de tomar. Lidia guardó silencio. ¿Por qué estropear la alegría de tu nuera? Y Denis probablemente ni siquiera sabía acerca de los sacrificios de su madre. Cuando finalmente liquidaron la hipoteca, Oleg exigió que el apartamento se registrara a nombre de Lidia. «No importa, Lidochka. Se queda contigo y luego tú decides cuándo pasárselo». Oleg murió 1 año después en silencio, mientras dormía. El corazón, agobiado por años de privaciones, simplemente se detuvo. En el velorio, Denis lloró como un niño, pegado al hombro de su madre. «Mamá, ¿cómo vamos a vivir sin él?». Entonces surgió la idea de reformar ese apartamento. Denis se emocionó, hizo planes. «Mamá, haremos una reforma europea. Una habitación solo para Poliña, un gran salón-cocina. Vivamos como personas». Otros 300.000 rublos se suman a expensas de las privaciones. Se dejaron más medicinas, se remendó la ropa y se simplificaron las comidas. Dinero que podría haber sido tu reserva para la vejez. Pero ¿cómo puedes negárselo a tu hijo? Y ahora, como hijo, no te debo nada. Lidia abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta con documentos. Allí estaba la escritura del apartamento en las afueras de la ciudad, registrada a su nombre. Una propiedad por la que había cambiado años de ahorros, pequeñas alegrías e incluso su propia salud. Un apartamento que, a pesar de la reforma finalizada hace 3 meses, permaneció vacío. Siempre había una excusa: esperemos a que funcione el ascensor, luego necesitamos comprar más muebles, luego aún no es el momento. ¿Por qué? Esta pregunta la atormentaba. Si estaban tan apretados con el alquiler de una habitación, ¿por qué no se mudaron? Algo no tenía sentido. De repente me vino a la mente una conversación con Oleg poco antes de su muerte. Estaban en el balcón contemplando el atardecer cuando murmuró: «¿Sabes, Lidotechka? He estado pensando en Denis. Es demasiado blando como plastilina. Depende de quién le dé forma. Ksenia es fuerte y dominante. Cuídalo, pero no te olvides de ti. El respeto se gana, y ganarlo no siempre significa perdonarlo todo». La voz de su marido parecía ahora resonar en la silenciosa cocina: «El respeto se gana».
Lidia abrió su libreta regalo de Román por su último cumpleaños y, tras dudar, tecleó en el buscador, como alquilar un apartamento. Docenas de sitios, consejos, anuncios. Estudió metódicamente la información, anotando detalles en su cuaderno: un apartamento como el suyo, de 2 habitaciones, reformado, en un edificio nuevo, alquilado por entre 25.000 y 30.000 rublos al mes. Casi el valor de tu jubilación. ¿Y si se considera que parte de ese dinero ya iba a las cuentas de esa casa vacía? El conflicto interno la desgarró. Si recuperaba el apartamento y lo alquilaba, Poliña se quedaría sin hogar. Su nieta, inocente en todo esto, pagaría el precio. Pero por otro lado, ¿cuándo fue la última vez que vio a la niña? Hace 3 meses, de un vistazo, cuando Denis pasó a buscar unos papeles. Xenia se quedó en el coche y no dejó salir a Poliña. ¿Por qué debería aguantar groserías y desprecio hacia una nieta a la que ni siquiera me dejan ver? La pregunta le palpitaba en las sienes. Ante sus ojos apareció el rostro de Poliña, los mismos ojos castaños que tenía Denis cuando era niño, los rizos claros trenzados, la sonrisa confiada. «Abuela, cuéntame un cuento». El corazón dolía de ternura y dolor. Pero en el mismo momento se superpuso otra imagen, la de Xenia, con su bolso Prada, mirándola de arriba a abajo como evaluando el precio de cada arruga, de cada mechón de canas. Las palabras de Xenia resonaron en su mente como una siniestra advertencia: tu vejez es tu problema. No te debemos nada. Y luego el tono gélido de Denis: como hijo, no te debo nada. Lidia Sergeyevna se enderezó. La decisión llegó de repente, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Alquilaría el apartamento no por desesperación, sino por dignidad y necesidad. El dinero se dividiría, una parte para sus gastos y otra parte para Poliña, para su educación, para su futuro. Nada para Xenia, nada para Denis, que tan fácilmente había repudiado el amor maternal. Ahora necesitaba encontrar un corredor confiable y actuar rápidamente, antes de que a la pareja se le ocurriera otra excusa para posponer la mudanza. A través de la ventana empezaba a amanecer. El cielo de febrero se iba iluminando poco a poco, adquiriendo delicados tonos rosados. Nació un nuevo día, un día que cambiaría su vida y la de su familia. Lidia Sergeyevna cerró su cuaderno y por primera vez en aquella noche de insomnio, sintió una extraña tranquilidad. Quizás mañana dolería. Quizás Denis no entendió, no perdonó. Pero ya no podía permitir que pisotearan su vida, sus sacrificios, su dignidad. Lo siento, Olegka, se dirigió mentalmente a su difunto marido, pero tenías razón. El respeto hay que ganarlo. Y empieza por respetarte a ti mismo. La mañana nos sorprendió con un sol claro y radiante. Los rayos de febrero danzaban sobre las limpias ventanas de la cocina, dibujando rayas doradas sobre la mesa. Lidia Sergeyevna se despertó temprano, a pesar de la noche de insomnio. Una extraña sensación de ligereza y determinación llenó su ser. Preparó un té fuerte y abrió su diario, donde había anotado los datos de contacto de algunos corredores durante la noche. Pero antes de llamarlos, había que hacer una llamada más difícil. El reloj marcaba las 8:30. Seguramente Denis ya estaría despierto. Como programador, empezaba a trabajar a las 10 de la mañana, pero siempre me levantaba temprano para tomar un café y revisar los correos electrónicos antes de irme. Lidia Sergeyevna conocía esta rutina desde su época escolar, a su hijo le gustaba empezar el día sin prisas. Mientras marcaba el número, sintió que su corazón se aceleraba. Pero cuando Denis respondió, su voz sonó firme y tranquila. «Buenos días, hijo». «¿Madre?». Sorpresa y desconfianza se reflejaron en su entonación. «¿Pasó algo?». «No. Solo quería informarte sobre una decisión que tomé». Lidia Sergeyevna respiró hondo. «Decidí alquilar el apartamento en la nueva construcción. Ya comencé a buscar inquilinos». Al otro lado de la línea, un silencio ensordecedor. Luego un suspiro entrecortado. «¿Qué?». La voz de Denis tembló. «Mamá, no puedes hacer esto». «¿Por qué no?», preguntó Lidia Sergeyevna manteniendo la calma. «El apartamento está a mi nombre, se hizo la reforma y lleva 3 meses vacío. Hablé con un corredor, puedo recibir entre 25 y 30.000 rublos al mes». «Madre». La desesperación invadió el tono de Denis. «Ya teníamos todo planeado.
Íbamos a movernos en cualquier momento. 3 meses, recordó Lidia Sergeyevna, en voz baja pero sin concesiones. El apartamento lleva 3 meses vacío. Pago las cuentas yo solo y siempre encuentras una excusa para posponerlas. Teníamos razones. Respondió Denis. Ksenia quería esperar a que llegaran los muebles nuevos. Después Poliña enfermó. Denis. Lo interrumpió su madre. Lo entiendo, pero mi decisión ya está tomada. El apartamento se alquilará. Eso no es justo. La voz de su hijo tomó un tono acusatorio. Invertimos una fortuna en la renovación. 300.000 rublos, corrigió tranquilamente Lidia Sergeyevna. ¿Qué me di de mis ahorros? Mamá, no puedes hacer esto. La desesperación de Denis era evidente. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Y Poliña? ¿Pensaste en ella? La pregunta le dolió como un cuchillo, pero Lidia Sergeyevna estaba preparada. ¿Y tú, Denis, has pensado que casi no veo a mi nieta? ¿Cómo apareces una vez cada 3 meses, y aún así de pasada? ¿Cómo es que Ksenia ni siquiera me deja hablar con Poliña por teléfono? Silencio. En la línea, lo único que se podía escuchar era la respiración agitada de su hijo. Mamá finalmente habló con un tono diferente. Hablemos. Vayamos allí esta noche y discutamos todo. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Lidia Sergeyevna cerró los ojos. Como quería creer que el diálogo podía resolverlo todo. Pero todavía resonaban las palabras de Denis de la noche anterior, como hijo, no te debo nada. Está bien, vamos, asintió. Pero mi decisión no cambiará. Mamá, no entiendes. No me debes nada, Denis, dijo con firmeza. Y no tengo ninguna obligación de darles un techo. Te espero por la noche. Colgó sin esperar respuesta. Le temblaban las manos, pero en su interior había una certeza inquebrantable, había actuado correctamente. La siguiente llamada fue a la corredora, una mujer de mediana edad con una voz agradable. Concertaron una cita en la oficina de la inmobiliaria en 2 horas. Lidia Sergeyevna estaba a punto de marcharse cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez fue Ksenia. Hola, Ksenia, dijo tratando de mantener su voz neutral. Lidia Sergeyevna. El tono de la nuera era radicalmente diferente al del día anterior, ahora sonaba profesional, casi amenazante. Denis me contó sus planes. Creo que no pensaste en las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Preguntó Lidia Sergeyevna mientras seguía preparándose. Se recogió el pelo y se puso el abrigo. Mire, en la renovación de ese apartamento invertimos 350.000 rublos. Tenemos todas las pruebas. Un abogado que conozco dijo que podemos demandarla por una compensación o reclamar una parte de la propiedad. Lidia Sergeyevna se quedó helada, con el pañuelo en las manos. Eso fue todo. Por eso Ksenia había reaccionado con tanta furia el día anterior. Tenían planes para ese apartamento y su inesperada intervención los había desestabilizado. Ksenia, dijo lentamente, te di 300.000 rublos para la renovación. Si gastaste más, fue tu decisión. El apartamento es mío y tengo todo el derecho a utilizarlo como desee. Ya nos dieron asesoramiento jurídico, la voz de Ksenia cortó como una cuchilla. Hay algo que se llama enriquecimiento injusto. Podemos demostrar que invertimos en su propiedad con la expectativa de que la disfrute. Ahora estás rompiendo nuestro acuerdo. ¿Qué acuerdo, Ksenia? Preguntó Lidia Sergeyevna, sorprendida por la firmeza de su propia voz. No hay ningún documento firmado que diga que te cedería el apartamento. Además fuiste tú mismo quien dijo ayer que no me debían nada. Entonces, ¿por qué creen que tengo la obligación de darles una casa? Un descanso. Lidia Sergeyevna casi sintió que Ksenia reformulaba su estrategia. Lidia Sergeyevna, la voz de la nuera era ahora casi conciliadora. No hace falta llegar a los extremos. Después de todo, somos familia. Poliña estaba tan ansiosa por llegar a su habitación. En los últimos 6 meses he visto a Poliña 3 veces, dijo Lidia Sergeyevna. Y aún así, después de insistir. Así que no uses mi afecto por tu nieta como moneda de cambio. Bueno, la voz de Ksenia volvió a endurecerse. Entonces nos vemos en el tribunal.
Y créanme, ganaremos. Hasta luego, Ksenia. Lidia Sergeyevna colgó la llamada y dejó escapar un profundo suspiro. La amenaza de una demanda la molestó más de lo que le gustaría admitir. Sí, el apartamento era suyo por derecho, pero una batalla en los tribunales podría prolongarse, consumir su energía, y peor aún, alejarla aún más de Poliña. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella no retrocedió. Esta vez no. El proceso legal no solo consumiría mucho tiempo, sino que también sería agotador, y el costo emocional sería alto. Era necesario actuar con rapidez. Lidia Sergeyevna decidió formalizar el contrato de alquiler lo antes posible, creando una barrera legal adicional contra las reclamaciones de Denis y Ksenia. En la oficina de bienes raíces la recibió Marina Nikolayevna, una mujer amable, bien vestida y con una sonrisa profesional. Excelente apartamento, barrio exclusivo, renovación reciente, comentó el corredor, después de escuchar una versión resumida, y deliberadamente impersonal, de la situación. Lo alquilaremos sin dificultad. De hecho, tengo en mente a los inquilinos perfectos, Anna y Mikhail, una pareja de jóvenes médicos recién llegados de la ciudad. Trabajarán en una clínica cercana. Gente seria y responsable. ¿Puedo organizar una visita hoy? El corazón de Lidia Sergeyevna se aceleró. ¿Hoy? Fue más de lo que podría haber esperado. Sería maravilloso, respondió, tratando de contener el alivio en su voz. Entonces vámonos ahora mismo, propuso Marina Nikolayevna. Si te gusta, mañana cerramos el contrato. Durante el viaje en taxi, el teléfono de Lidia Sergeyevna vibró repetidamente. Denis. Ella no respondió, no por terquedad o resentimiento, sino porque, por primera vez en años, estaba ocupada consigo misma. Una sensación extraña, casi prohibida, como si estuviera traicionando un código no escrito. Siempre los hijos, los nietos, las necesidades de los demás. Ahora, sin embargo, había algo que era solo tuyo. Anna y Mikhail coincidían exactamente con la descripción del agente inmobiliario, una pareja elegante y de voz suave, ambos de poco más de 30 años. Examinaron el apartamento detenidamente haciendo preguntas prácticas sobre las facturas de electricidad, agua y la infraestructura del barrio. Nos encanta, dijo Anna, una rubia de ojos claros y sonrisa amable. Principalmente la habitación de los niños. Estamos esperando un bebé y este espacio sería perfecto. Lidia Sergeyevna sintió un nudo en la garganta. Imaginó a la joven madre acunando a su hijo en esa misma habitación, originalmente destinada a Poliña. Pero no hay otra salida, se recordó. Dejar el apartamento vacío sería un desperdicio de dinero, de espacio y de oportunidades. ¿Entonces está acordado? Preguntó Marina Nikolayevna, sacando ya el diario del bolsillo. Mañana a las 11 firmamos el contrato en la oficina. Todos asintieron con la cabeza. Al salir del edificio, Lidia Sergeyevna vio un coche familiar aparcado a pocos metros de distancia. Denis estaba al volante mirando la entrada con expresión tensa. Al verla acompañada de desconocidos, abrió la puerta con un movimiento brusco y caminó hacia ella. «Mami», llamó casi suplicante. «Esperar». Pero Lidia Sergeyevna ya estaba subiendo al taxi junto al corredor. «Mañana, Denis», dijo con firmeza. «Ven por la noche como acordamos». El auto arrancó dejando al hijo parado en la acera, con el rostro marcado por la confusión. Por el espejo retrovisor, lo vio sacar su teléfono celular, probablemente para llamar a Ksenia. La línea ha sido trazada. Por primera vez en décadas, Lidia Sergeyevna se había dado prioridad a sí misma. El dolor estaba ahí, sí, pero debajo había una tranquila certeza, estaba haciendo lo correcto. Esa noche la penumbra del crepúsculo envolvió el apartamento de Lidia Sergeyevna. Sentada en el sillón junto a la ventana, hojeaba un álbum de fotografías desgastado. Allí estaba Denis con 5 años, sonriendo con un avión de plástico en las manos, el mismo Denis, años después, serio con su traje de graduación, y finalmente la boda, él radiante y Ksenia con un vestido blanco como buscando refugio del mundo. El abrupto sonido del timbre la hizo estremecerse. Cerró el álbum con un gesto rápido y fue a contestar, aunque sabía quién estaba al otro lado. Denis y Ksenia estaban en la puerta, pero algo había cambiado en ellos. Denis parecía exhausto, ojeras profundas, hombros caídos, ojos inquietos.
Xenia, siempre impecable, estaba desaliñada, el cabello recogido de alguna manera, el maquillaje corrido, los dedos jugando nerviosamente con la correa de su bolso. Adelante, dijo Lidia Sergeyevna, haciéndose a un lado para dejar paso. Fueron a la cocina. Xenia se sentó a la mesa con un profundo suspiro. Denis estaba de pie, apoyado contra el marco de la puerta. ¿Quieres té?, propuso Lidia Sergeyevna manteniendo la formalidad de una anfitriona. No, interrumpió Xenia. No tenemos tiempo. Necesitamos hablar en serio. Lidia Sergeyevna se sentó frente a su nuera, con las manos cruzadas sobre la mesa. Esa nueva versión de sí misma, tranquila, inquebrantable, no se disculparía ni se rendiría. Estoy escuchando, dijo simplemente. Xenia se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron. Tienes que cancelar la firma del contrato de mañana. Esto es un desastre para nuestra familia. Ya le he explicado mi posición, respondió Lidia Sergeyevna sin cambiar de tono. El apartamento lleva 3 meses vacío. Pago las cuentas solo. Si no vas a vivir allí, te lo alquilo. Lo haremos. Explotó Xenia. Estábamos a punto de mudarnos. Xiusa, murmuró Denis en voz baja. Quizás sea hora de decir la verdad. Callarse la boca. Siseó ella, mirándolo. Luego volvió a dirigirse a su suegra. Lidia Sergeyevna, presentemos una demanda. Tenemos todo lo esencial. Pagamos la renovación. Yo les di el dinero, interrumpió con calma Lidia Sergeyevna. Y eso no les da derechos sobre la propiedad. ¿Cómo no lo entiendes? Xenia golpeó la mesa con la palma de la mano. Necesitamos este apartamento. No tenemos a dónde ir. ¿Y la casa que alquilan?, preguntó Lidia Sergeyevna. Viven allí desde hace 3 años. Desalójenos. Escupió Xenia. Los propietarios vendieron la propiedad. Solo tenemos 2 semanas. Lidia Sergeyevna la observaba atentamente. Había algo incoherente en esa historia. Si la situación era tan urgente, ¿por qué no se habían mudado hacía meses al apartamento terminado? En ese momento el timbre volvió a sonar. Ella se levantó para contestar, dejando a la pareja en la cocina. Afuera estaba Pavel. Pasa, se sorprendió. ¿Qué estás haciendo aquí? Anna llamó, explicó. Dijo que Denis y Xenia vendrían esta noche. Ella estaba preocupada y me pidió que pasara. Acabo de terminar mi turno. Lidia Sergeyevna sonrió agradecida. Anna, la esposa de Pavel, siempre la había tratado con verdadero afecto. Pasa, invitó haciendo sitio. Están en la cocina. Al entrar en la habitación, Pavel se encontró con un silencio pesado. Denis tenía el rostro escondido entre las manos. Xenia tamborileó con los dedos sobre la mesa con impaciencia. Buenas noches, saludó secamente Pavel. Se está realizando el consejo de familia, comentó Denis sin levantar la vista. O mejor dicho, una pelea familiar. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Xenia, hostil. Esto es entre Denis, Lidia Sergeyevna y yo. Mi madre, mi asunto, respondió Pavel con firmeza, sentándose a la mesa. ¿Lo que está sucediendo? Tu madre decidió alquilar nuestro apartamento a desconocidos. Gritó Xenia. De ellos, corrigió Pavel con calma. Los documentos están a su nombre, si no me equivoco. Invertimos en la renovación. Insistió Xenia alzando la voz. Pensábamos que el apartamento era nuestro. Xiusa, basta, interrumpió Denis, finalmente levantando la cara. Tenía los ojos rojos. Basta de mentiras. Es hora de decir la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Lidia Sergeyevna, sentándose junto a Pavel. Xenia le dirigió a su marido una mirada asesina, pero Denis parecía haber tomado una decisión. Respiró hondo como si se dispusiera a sumergirse en aguas heladas. Mami, comenzó con la voz temblorosa. Pedimos un préstamo. Un gran préstamo. Un préstamo garantizado por ese apartamento. Denis tragó como si las palabras le quemaran la garganta. ¿Qué?, exclamaron Lidia Sergeyevna y Pavel al mismo tiempo, tan sincronizados que parecían un solo coro de incredulidad. ¿De qué estás hablando?,
Explotó de repente Xenia, levantándose de la silla con tal fuerza que la madera crujió. Tenemos una deuda de 4 millones con ese piso como garantía. Si no nos movemos, el banco iniciará el proceso de ejecución hipotecaria. El silencio que reinó en la cocina fue tan denso que parecía posible cortarlo con un cuchillo. Lidia Sergeyevna sintió que un escalofrío le subía por la espalda y le helaba las entrañas. 4 millones. Tu apartamento. ¿Cómo fue posible algo así? Explícate, ordenó Pavel, y su voz, normalmente tranquila, sonó ahora como un látigo militar, cortante e implacable. Denis se hundió en la silla, pero se obligó a continuar, como si le arrancaran cada palabra del pecho. Hace un año, cuando estábamos renovando, Xenia y yo nos alojamos temporalmente en ese apartamento, ¿recuerdas, mamá? Tú mismo lo permitiste para facilitar los documentos de las facturas de luz y agua. Lidia Sergeyevna asintió lentamente. Sí, lo recordó. Había confiado en su hijo, su nuera, en lo que parecía un simple trámite burocrático. Después, Denis vaciló, miró rápidamente a Xenia, pero continuó. Xenia sugirió pedir un préstamo para ampliar su negocio. Quería abrir una cadena de tiendas de ropa de diseño, pero los bancos se negaron porque no teníamos garantías. Y entonces, su voz se apagó, así que utilizamos su apartamento como garantía. ¿Cómo? Lidia Sergeyevna sintió que le temblaban las manos. Pero yo soy el dueño, ¿cómo es esto posible? Xenia tiene contactos en el banco, murmuró Denis, evitando mirar a su madre. Lo arreglaron todo para que pareciera que éramos los dueños. Incluso falsificaron el certificado de Rosreestr. ¿Qué? Pavel saltó de la silla, con los nudillos blancos de tanto apretarse. ¿Se da cuenta de que esto es un fraude, que es un delito? ¿Y qué íbamos a hacer? Gritó Xenia, con lágrimas corriendo por su rostro. Era mi oportunidad, una verdadera oportunidad. Podría convertirme en alguien, tener éxito, tener dinero, pero necesitaba capital inicial. ¿Y qué pasó? Preguntó Lidia Sergeyevna, aunque ya sabía la respuesta. El trato se rompió, respondió Denis con voz hueca. Los 4 millones se evaporaron como humo. Ahora el banco nos está cobrando, ya llevamos 2 pagos atrasados. Si no pagamos, nos ejecutarán la garantía, y entonces todo saldrá a la luz. Vosotros 2 iréis a prisión, dijo Pavel, duro como una piedra. Por fraude. Por falsificación de documentos. Xenia rompió a llorar y se tapó la cara con las manos. Denis permaneció inmóvil, con los hombros temblando por los sollozos ahogados. De repente levantó el rostro con los ojos hinchados de lágrimas y suplicó. Mamá, perdóname. No quería mentir ayer, pero Xenia dijo, si te ayudo, solicitará el divorcio y se llevará a Poliña. Ahora, encima de todo, todavía estaba ese préstamo. Rompió a llorar como un niño, hundiendo el rostro entre las manos. Pavel miró a su hermano con una mezcla de lástima y desprecio. Entonces toda esta historia de que mamá no te debe nada, su voz era un gruñido contenido. Era solo una forma de mantenerla alejada para que no descubriera la deuda. Sí, sollozó Xenia. Tenía miedo de que Lidia Sergeyevna quisiera ver el apartamento después de la renovación, que sospechara algo, que vendría aquí con frecuencia cuando nos mudáramos. Que vea nuestras dificultades. Por eso no dejaste que Poliña viniera a verme, añadió Pavel, con la furia temblando en cada sílaba. Entonces ella no diría nada. Sí, susurró Xenia, encogiéndose de miedo. Yo le dije a Denis que te involucraste demasiado, que necesitábamos ser independientes. ¿Independiente? Pavel se rió amargamente. Independiente hasta el punto de hipotecar casas ajenas. Fue un error. Espetó Xenia, desesperada. Lo sé. Pero pensé que funcionaría. Que nos haríamos ricos, pagaríamos por todo y nadie lo sabría jamás. Lidia Sergeyevna permaneció en silencio, atónita ante la avalancha de verdades. Todo el dolor de los últimos días, cada palabra cruel de su hijo, todo era parte de esa desesperación por ocultar un crimen. El corazón le dolía como si lo estuvieran aplastando. Sal de aquí, ordenó de repente Pavel, señalando a Xenia. Ahora. ¿Qué? Ella lo miró horrorizada. Ya lo escuchaste. Fuera de esta casa. Dio un paso adelante con postura amenazante. Destruiste a la familia de mi hermano,
me robaste a mi madre y todavía vienes aquí con amenazas. Afuera. Pavel, Lidia Sergeyevna tocó ligeramente el brazo de su hijo. No. Basta. Todos guardaron silencio, mirándola. Lidia Sergeyevna se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban en la noche, indiferentes al drama que se desarrollaba en ese apartamento. En algún lugar entre esos puntos brillantes estaba su nieta pequeña, Poliña, una niña inocente atrapada en esa tormenta. Necesito pensar, dijo finalmente sin darse la vuelta. Ahora no puedo tomar ninguna decisión. Vuelve mañana por la noche y trae todos los documentos del préstamo. Lidia Sergeyevna, no tenemos tiempo. Suplicó Ksenia con voz temblorosa. Mañana firmas el contrato de arrendamiento y necesitamos. Dije mañana, la voz de Lidia Sergeyevna cortó el aire, firme. Ahora, por favor, vete. Necesito estar solo. Denis se levantó, tirando a Ksenia del brazo. Ella se resistió por un momento, pero terminó siguiéndolo hasta la puerta. Antes de irse, Denis se volvió por última vez. Mamá, perdóname. No debería haber dejado que eso sucediera. Lidia Sergeyevna no respondió. Oyó cerrarse la puerta, los pasos de Pavel dirigiéndose hacia la cocina, el sonido de la tetera al colocarla en la estufa. Ahora finalmente vio el panorama completo, su amabilidad y confianza usadas en su contra, su hijo, rehén de las manipulaciones de su esposa, tu nieta, una pieza desechable en ese juego sucio. ¿Y ahora? ¿Salvar a tus hijos sacrificándote una vez más? ¿O dejarles afrontar las consecuencias de sus decisiones? Miró la ciudad iluminada y no encontró respuestas. No voy a denunciarlos a la policía. Una pausa pesada llenó el aire, como si todos hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. Pero eso no significa que todo volverá a ser igual que antes. Los ojos de Ksenia brillaron con un destello de alivio, pero Denis simplemente apretó los puños sobre la mesa, como si ya intuyera lo que vendría después. Lidia Sergeyevna prosiguió, midiendo cada palabra. Se suponía que este apartamento era un regalo. Un lugar donde tú, Denis, podrías empezar una vida estable con tu familia. Pero lo convirtieron en una trampa para ustedes mismos, para mí y, lo peor de todo, para Poliña. Hizo una pausa, mirando directamente a su nuera. Ksenia, usaste a mi nieta como peón. A una niña de 5 años le hizo creer que se quedaría en la calle, que yo la había abandonado. Esto es crueldad. Y tú, ahora su mirada se volvió hacia su hijo, lo permitiste. Denis bajó aún más la cabeza. Le temblaban las manos. Pero no dejaré que este error defina el resto de vuestras vidas. Lidia Sergeyevna abrió la carpeta que tenía a su lado y sacó un sobre. Aquí hay un contrato. A partir de hoy, este apartamento le será alquilado por una cantidad simbólica, lo justo para cubrir los gastos del condominio y los impuestos. Firmarás un descargo de responsabilidad, cualquier retraso en el pago, cualquier mentira o manipulación adicional, y el contrato quedará resuelto. Sin discusión. Ksenia abrió la boca para protestar, pero una mirada de Lidia la hizo callar. Además, continuó la madre, devolverás cada rublo que robaste del banco. Yo mismo te ayudaré a renegociar la deuda, pero tú soportarás las consecuencias. Denis, conseguirás un segundo trabajo si es necesario. Ksenia, dejarás de gastar dinero en cosas superfluas hasta que esto se resuelva. Y aquí su voz se hizo más firme, ustedes dos van a terapia familiar. No se solicita. Es una condición. ¿Terapia? Denis levantó la vista, atónito. Mamá, no tenemos dinero para esto. Yo pagaré. Interrumpió Lidia. Porque lo que está roto aquí no es solo la confianza en mí. Es su confianza el uno en el otro. Y sobre todo señaló con la cabeza la puerta por la que había salido Poliña, es la seguridad emocional de ese niño. Se hizo un silencio tenso. Román, siempre analítico, se cruzó de brazos. Eso es justo. Necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, pero sin destruir a la familia en el proceso. Paulo asintió, aunque su rostro permaneció serio. Anna, su esposa, tocó ligeramente el brazo de Lidia en señal de apoyo. Ksenia, sin embargo, no pudo ocultar su frustración. ¿Entonces eso es todo?
Vamos a vivir como inquilinos en nuestra propia casa. ¿Bajo tus reglas? No. Respondió Lidia Sergeyevna con una calma mortal. Viviréis como adultos. Con responsabilidades, límites y la posibilidad de reconstruir lo que rompieron. Empujó el contrato sobre la mesa. Firmar. O encontrar otro lugar para vivir. Denis miró el periódico y luego a su madre. Tenía los ojos húmedos. No nos perdonarás, ¿verdad? Lidia suspiró. No se trataba de perdón. Se trataba de respeto. Perdonar es fácil, hijo. Lo difícil es volver a confiar. Y la confianza no se gana con palabras. Señaló el contrato. Empiece por ahí. Ayudaré con crédito pero con condiciones, dijo Lidia, observando la reacción de Xenia. Un destello de alivio cruzó por el rostro de la niña, pero pronto se convirtió en desconfianza. ¿Qué condiciones? Preguntó tenso. Lidia miró fijamente a su nuera. Primero. Hizo una pausa, midiendo cada palabra. Tú, Xenia, te disculparás públicamente por todo lo que dijiste sobre mí. Reconocerás sus errores sin pelos en la lengua, las manipulaciones, las mentiras, la falsificación de documentos. Xenia se estremeció, abrió la boca para protestar, pero se tragó las palabras y se limitó a asentir, pálida. Segundo. Lidia se volvió hacia Denis, quien ya lloraba en silencio. Tu hijo compensarás esta ayuda no con dinero, sino con cuidados. Me llevará a las citas, me ayudará con las tareas del hogar, vendrá todos los fines de semana. No por obligación, sino por amor. Por supuesto, madre, respondió con la voz quebrada. Lo que quieras. Tercero, continuó Lidia, mirando ahora a los dos. Poliña vendrá a visitarme todos los sábados. No por una hora, sino por todo el día. Necesito tiempo real con mi nieta. Por supuesto, asintió Xenia apresuradamente. Y cuarto, el más importante. Lidia abarcó a todos con su mirada. En esta familia nadie repetirá jamás la frase, no debo nada. La familia no es una deuda ni una obligación. Es apoyo mutuo, amor, respeto. El silencio se apoderó de la habitación. Hasta que Roman murmuró en voz baja. Me parece bien. Estoy de acuerdo. Paulo también asintió. Denis se levantó de la mesa, se acercó a su madre y se arrodilló frente a ella, con la cabeza inclinada. Perdóname, madre. Fui un idiota. Se le quebró la voz. Dejo que las palabras de otras personas se interpongan entre nosotros. Dejé que el miedo y el orgullo destruyeran lo más preciado que tenía, tu amor. Lidia puso su mano sobre la cabeza de su hijo, sintiendo los sollozos contenidos. Te perdono, Denis. Pero recuerda, perdonar no es olvidar. Está dando la oportunidad de solucionarlo. Xenia también se levantó vacilante. Se acercó a su suegra con las manos temblorosas. Lidia Sergeyevna, por primera vez le faltaron las palabras. Me equivoqué en todo. Dije cosas horribles, manipulé a Denis, te lo alejé. Utilicé a Poliña como moneda de cambio. Se le quebró la voz. Tenía miedo. Miedo de que tuvieras un lugar más importante en su vida que yo. Miedo de que él la amaba más que a mí. Las lágrimas brotaron. Entonces llegó la oportunidad del negocio y perdí la cabeza. Pensé que sería rico, admirado. Y por eso mentí y falsifiqué, casi cometí un delito. Se tragó las lágrimas. Solo ahora comprendo lo tonto que fui. Casi destruí a nuestra familia. Y si no fuera por ti, lo habríamos perdido todo. Lidia observaba atentamente a su nuera. A los ojos de Xenia por primera vez, no había ningún cálculo ni fingimiento, solo arrepentimiento, miedo y gratitud genuinos. Yo también te perdono, Xenia, dijo suavemente. Pero tendrás mucho que reparar. Empezando por la forma en que ves a esta familia. En ese momento Poliña irrumpió en la cocina agitando un dibujo. Abuela, mira lo que hice. Es nuestra familia. Sobre papel, figuras coloridas cogidas de la mano. La más pequeña, en el centro, era Poliña. Alrededor, todos los demás. Esa eres tú, abuela, explicó la niña, señalando. Ese es papá, ese es mamá, ese es el tío Pasa,
ese es el tío Roma, y yo estoy en el medio. ¡Qué bonito! Lidia sonrió abrazando a su nieta. Poliña la miró seriamente. Abuela, ¿es verdad que vamos a vivir cerca de ti? En ese bonito apartamento con mi habitación. ¿Y puedo ir a verte todos los días? No solo el sábado. Lidia miró a Xenia, quien asintió secándose las lágrimas con una sonrisa. Por supuesto que puedes, Polinochka. Si a la abuela no le importa, seré feliz. Lidia besó la cabeza de la niña. Un mes después, la vida de los Morozov había cambiado. Denis y Xenia se mudaron al departamento que casi perdieron. Lidia les ayudó a renegociar la deuda con el banco, obteniendo plazos más largos. Denis pasaba los fines de semana con su madre, ayudándola con las tareas del hogar, llevándola a sus citas o simplemente hablando. Pero sobre todo, había vuelto a ser el hijo amoroso que era antes, el que existía antes de que Xenia llegara a su vida. Xenia también se transformó. Dejó de lado las marcas caras y consiguió trabajo en una agencia de marketing. Y para su propia sorpresa, había comenzado a encontrar puntos en común con su suegra. Descubrió que Lidia tenía mucho que enseñarle, solo tenía que darle una oportunidad. Poliña floreció. Ahora pasaba varios días a la semana con su abuela, escuchando cuentos, aprendiendo a hacer pastelitos, dibujando. Cuando regresó a casa, les contó a sus padres los secretos de la abuela. En cuanto a Lidia, por fin había cumplido un viejo sueño, se había apuntado a un curso de escritura creativa. Tenía tiempo, recursos y sobre todo, la tranquilidad que Denis le aseguraba al insistir en ayudar con los gastos del hogar. Un domingo por la mañana, Lidia estaba sentada a la mesa de la cocina, trabajando en una tarea del curso. En el suelo, Poliña dibujaba concentrada. En la estufa, el olor a Bort invadió la casa. Era un día de almuerzo familiar, cuando todos los Morozov se reunieron en casa de su madre. En una libreta nueva con tapa dorada, Lidia escribió: Estrellita, a los 62 años entendí, el amor no consiste en perdonar todo, sino en enseñar, con sabiduría, cómo construir una familia. No en las trincheras ni en las guerras, no en los sacrificios ni en los resentimientos, sino en ver, en el silencio, lo esencial que está escondido. Entendí que la vida es un río circular, y la sabiduría de una madre está en las manos extendidas una hacia la otra. Levantó los ojos y en el reflejo de la ventana, vio no a una mujer cansada del tiempo, sino a la sabia matriarca que había sabido no solo defender su dignidad, sino también guiar a sus hijos hacia el respeto y la responsabilidad. En la entrada resonaron voces. «Estamos aquí». Eran los niños con sus esposas. Lidia sonrió. Por delante otro día lleno de amor y consideración. Otro verdadero día en familia. «Abuela, mira mi nuevo dibujo». Poliña le tendió el papel. Un pájaro grande con las alas abiertas albergaba a sus polluelos debajo de ellos. ¿Soy yo?, preguntó Lidia. Sí, confirmó la niña. Y esos somos nosotros. Tú nos proteges. Lidia abrazó a su nieta, conmovida. Poliña tenía razón. Proteger a una familia no era ceder ante debilidades o errores. Estaba enseñando fuerza y sabiduría, incluso cuando las lecciones dolían. Ya sabía lo que escribiría en su primer libro real. La historia se llamaría Corazón de Madre, sobre el amor que salva no con el perdón fácil, sino con la sabiduría.